Juanma, un poco cerrando el tema de planificación, justo tú hablabas de la WS y la EDT, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Me pongo a pensar de que, si bien es cierto, la EDT es un elemento central en un proyecto, la estructura del desglose del trabajo, y es cierto que yo no puedo tener un flujo de caja o una curva S que esté acorde al proyecto si no tengo un buen cronograma, porque se basa en un cronograma, y el cronograma a su vez se basa, porque cuando hablamos de tareas, hablamos de un cronograma y luego se basa en la digresión de los paquetes de trabajo, ¿no? Ese es un poco el orden de la parte de T. Y entonces, si la pregunta es, ¿cómo podemos tener una EDT confiable, ¿no? En el papel y que más o menos, yo diga, por experiencia, que calce, no digo al 100%, mira, que sea 55%, ya es mucho, más del ¿no? 50 ya es mucho, pero por lo menos 55%, 50 más 1, ya yo creo, y lo demás ya se va manejando el tema. Porque obviamente si tenemos la EDT, tenemos un buen cronograma, si tenemos el cronograma, tenemos una buena curva S, y entonces, ¿cómo logramos una EDT confiable? Entonces ahí viene una pregunta, ¿no? Dice, ¿tú has analizado qué es lo que quiere el cliente versus lo que necesita el cliente? Tú sabes que el cliente quiere muchas cosas, con poca plata, poco tiempo, y quiere más cosas. Bueno, bonito, barato. ¿No? Bueno, el famoso BBB, ¿no? Bueno, bonito, barato. Entonces, tú has analizado realmente, porque acuérdate que la EDT se basa en un alcance del proyecto versus un alcance del producto. Pero para yo poder saber cómo voy a gestionar el proyecto, tengo que tener claro qué producto finalmente voy a lograr. Pero para tener claro el producto, tengo que saber qué está dentro del alcance y qué está fuera del alcance. Y para saber eso, yo tengo que saber lo que el cliente quiere versus lo que el cliente necesita. ¿Y cómo lo quiere? Y cómo lo quiere. Y entonces, ¿cómo llegamos ahí? ¿Qué nos dice las buenas prácticas? ¿Qué dice el PMOK respecto a lo que el cliente quiere versus lo que el cliente necesita? Para poder luego hacer el rollo, ok, ya sé lo que quieres. A veces coincide, pocas veces coincide, esto es lo que quería y efectivamente coincidió. Pero muchas veces dice, no, es lo que quería, y cuando comenzamos a levantar información, Ahí está el te das problema. cuenta, oye, ¿te acuerdas que tú me contaste y no? Y claro, me lo contaste, obviamente no lo aterricé, pero después cuando yo lo aterricé con tus usuarios, porque ojo, acá hay uno, el que paga, y otro es el que usa el producto. La pregunta es, el que está pagando el producto, que en este caso es el sponsor, ¿es el que también va a usar el producto? Muchas veces no nos damos cuenta de eso. Decimos, ya, el que paga es él, ya con él nomás hay que hacer el levantamiento de información. Y después cuando ya el producto está listo, él mismo te dice, ya, que mis usuarios lo usen. Que lo validen. Oye, que lo validen, que lo usen. Oye, pero tú no lo ibas a usar. No te dije, yo dije, voy a pagarlo. Claro. Y entonces, ahí viene un problema. O sea, ahí tú tienes que preguntar, señor, ¿usted va a pagar? ¿Usted también va a usar? No lo sé, en realidad no, es para ellos. Entonces, la recopilación de información, la recopilación de requisitos, tiene que ser efectivamente para la gente que va a usar finalmente y los que van a validar finalmente el producto, porque finalmente cuando ellos validen, el sponsor dice, ya, si dice que está ok, simplemente es acá, cancelo y se acabó. Pero cosas tan simples como tomarse un tiempo y hacer bien tu tarea de recopilar requisitos y usar las N herramientas que PMOK sugiere, que obviamente todas funcionan, una mejor que otra, obviamente ustedes lo deben saber, ¿no? Encuestas, entrevistas, benchmarking, prototipos, diagrama de contexto, ¿no? Bueno, juicio de expertos, pero muchas veces no lo hacemos. Y entonces, obviamente, ¿cómo podemos querer tener un EDT confiable si ni siquiera sabes cuál es el producto final que va a salir? Y muchas veces el usuario tampoco tiene claro lo que quiere, ¿eh? Y entonces es tu tarea. Te dicen, hay que implementar un RP. Es tu tarea. Mira, hay que implementar un Perfecto. RP. Ya está. Ya. Y el RP, para bien o para mal, pasa por el área contable. Pero de los implementadores, ninguno es contador. Claro. Que también pasa. Claro. Ninguno de los que... todos saben hacer next Nada finish. más. Tal cual. Autoinstall, next finish. Pero de ahí falta un contador, pues. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Oye, ya está instalado el RP. Sí, ya está instalado. Si funciona, sí, ya está. Oye, pero resulta que yo tenía que cargar estas cuentas, yo trabajo con estos libros, yo mayorizo de esta manera, yo hago tal, yo hago cual. Ah, bueno, pero eso no me lo has dicho. Y después te estás quejando que dices, estamos utilizando un estándar internacional, ¿no? Como PMI, podría ser otro, ¿no? Pero estamos aplicando, en vez que apliquemos las buenas prácticas, estamos empezando, por las buenas o las malas, a aplicar malas prácticas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando yo tengo una EDT y luego en la ejecución comienzo a modificar la EDT
no por el tema de cambios, sino comienzo a agregar más cosas que no estaban en una ET. Entonces muchos dicen, lo que pasa es que ese es valor agregado que el cliente ha pedido. El cliente pidió que se agregue un componente más al producto. Entonces yo pregunto, ¿ese componente adicional en qué parte de la ET está? No está, pues, pero tú tienes que agregarlo. ¿Y quién lo paga? Y te puede decir, ojo, es con el mismo costo, así que tienes que inclusive, o puedes usar las cosas, te dice, no, optimiza los recursos, o inclusive te dice, ¿cuánto es más? 5%. Inclusive te dice, acá está la plata. Entonces, ¿cómo incorporas ese dinero adicional con esos 9 componentes en una EDT que supuestamente ya está estructurada, que venía de una necesidad inicial, el cual de un momento a otro el cliente se le ocurrió? Y además ese cambio te va a generar otros riesgos. Y eso genera mucho más riesgos. ¿Se acuerdan del concepto de gold plating? ¿Qué hacía el concepto de gold plating? ¿No? El trabajo extra, ¿no? Cuando hacemos cosas que no están en la EDT. Y entonces, ¿por qué? Porque el usuario o el cliente quiere agregarle más cosas que no fueron consideradas al comienzo, y tú sabes que lo que no está en la EDT, como paquete o como entregable, y tú agregas una tarea adicional, esa tarea no fue identificada, el riesgo que está asumida en esa tarea o ese paquete, y entonces después te estás quejando de por qué las cosas están en tu contra. Claro, ¿no? al final el proyecto terminó siendo un mostrito con 50.000 cosas más encima. Y que de repente no... Y tú ya no sabes pues por dónde va la derecha, para dónde va la izquierda, no tienes claro dónde termina, se fueron incorporando nuevos módulos, nuevas situaciones, entraron en juego otros proveedores, se cambió el nombre de un área dentro de la organización donde estabas trabajando. Entonces al final todo termina siendo un poco locura. Tal cual, o sea, todo termina siendo un poco locura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de la toma de datos o el levantamiento de información es una tarea que, por ejemplo, yo personalmente no considero que sea exclusivamente al principio. Y ahí es donde viene a lo largo. Ahí viene donde lo que comentaba acá el compañero, ¿no? Cómo integrar todo esto con las técnicas ágiles. O sea, esto es algo que forzosamente pasa por un tema de iteración, forzosamente. Entonces, yo tengo que estar en constante consulta, por ejemplo, de alguna manera, con mi cliente. Oye, ¿vamos bien? ¿Esto es lo que quieres? Bueno, sí, tal, bien. Oye, ¿vamos bien? ¿Esto es lo que quieres? No, mira, yo creo que habría que agregar esto. Y vamos viendo la forma de hacerlo haciendo lo que se llama una gestión integral. ¿Cómo se llama? Una gestión... ¿Integral? Bueno, no, integral no. Bueno, que va avanzando en el tiempo. Iterativa. Progresiva. Progresiva, Iterativa. Progresiva. Eso es. Yeah. Entonces, en ese camino, al final, digamos que te ahorras muchos problemas, y por lo menos en el momento en el que el cliente no está de acuerdo con algo, no es al final de todo, sino es en el momento en el que le preguntaste. Pues yo te voy a preguntar 10 veces si estás de acuerdo, y vamos a tener 10 veces oportunidad para saber si hay que incrementar algo o quitar algo. No te vas a enterar al final, cuando ya todo está hecho, de que eso no es lo que se quería, o que los cambios que se incorporaron en el camino no eran todos los cambios que tenían que haber, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama iteraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, que es una cosa que está muy de moda con el tema de Scrum, con el tema de las técnicas ágiles y tal, es algo que, no en el caso necesariamente del PMBOK, pero por ejemplo, que sí en el caso de Prince2, es per se, tal cual. O sea, Prince plantea el hecho de que el proyecto debe ser validado de manera constante con los representantes de el que ejecuta el proyecto, el que va a utilizar el producto y el que vela por los objetivos de la empresa. Tal cual, en todo momento. Entonces, si en algún momento de la validación el proyecto deja de ser interesante para alguna de estas 3 partes, el proyecto se cancela y se acabó la historia. Y no hay más ciencia. Entonces, no, pero ¿cómo? Si se cancela el proyecto, entonces esto es un fracaso. Pues no, porque la metodología no se basa en que el proyecto llegue al fin. La metodología se basa en que el proyecto esté controlado todo el tiempo y que cuando no sea necesario para la empresa pueda paralizar, liberar recursos, liberar presupuesto a las personas y dedicarse a otra cosa que le genere valor. O sea, no ir más allá de una sola hora en un proyecto que ya no le interesa a la compañía. Entonces, eso se puede hacer porque está lo que te hablaba hace un rato, está esa validación de la capa superior que además ejerce dominio sobre la capa de gestión. Bueno, los ingleses pues lo manejan de otra forma. Exacto. ¿no? Eso lo manejan como una metodología, son un poquito más tajantes en el tema de diferente. que si las cosas cambian de lo que originalmente simplemente cancelas y vuelves a empezar. No, lo que ocurre es que si las cosas cambian, no necesariamente el proyecto va a cambiar. Es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, yo tomo información al principio y en base a eso establezco mis riesgos y en base a eso luego a lo mejor planifico y en base a eso luego voy midiendo mi ejecución, si acaso. Con lo que comenta Prince es distinto porque estamos partiendo de una condicionante, de una premisa que es que la realidad y la necesidad puede variar en cualquier momento.
todos los días, dejando un mes, una vez al año, 2 veces a la semana. Entonces, si un proyecto va a durar 10 meses, la probabilidad de que algo pase con esa necesidad original durante esos 10 meses es altísima. Claro, Entonces, siendo solamente 10 meses, imagínate 2 años. Imagínate 2 años, claro. Y imagínate que esos 2 años, un año de estos es año de campaña electoral y el otro es año de cambio de gobierno. Peor todavía. Imagínate. Peor todavía, pues las variables exógenas claro, las es van a inmenso. mover. Entonces lo que te dice es que hay que considerar en todo momento que las cosas pueden desviarse, para bien o para mal, y que hay que tener en consideración que si el proyecto ya no es necesario para la organización, hay que cortarlo. Entonces en ese momento tú dices, bueno, pero entonces, ¿en cuántas fases voy a hacer mi proyecto? ¿Cómo hago mi planificación del proyecto si me estás diciendo que tengo que vivir permanentemente pensando en la variación de la necesidad? Entonces, a diferencia de lo que dice el PMBOK, que hay que montar una WBS, una EDT y luego hacer cambios si es que hace falta, A través de un comité, ¿no? Que es Eso justamente lo que vamos a hablar ahorita, entonces, ¿no? Prince lo que te dice es que hay que planificar por trozos, lo que hablábamos del elefante. Entonces, si el proyecto es más largo y más complejo, entonces más fases y fases más cortas. Si el proyecto es sencillo y de bajo riesgo, entonces fases más largas y menos fases. ¿De acuerdo? Entonces te dicen, no, ya, pero yo puedo hacer 10 fases. Sí, pero ya me estás diciendo que voy a hacer 10 fases. No, porque en realidad yo puedo planificar hacerlo en 10 fases. Pero en realidad lo que Prince me exige es que yo no puedo empezar la fase 1 hasta que la directiva me la aprueba. Y no voy a poder terminar la fase 1 hasta que la directiva me lo aprueba y me valida que en este momento el proyecto sigue siendo interesante para la empresa. Primer requisito para que la fase 2 pueda empezar. Si la dirección valida que el proyecto sigue siendo interesante, no necesariamente por tu mala gestión, sino porque el mercado puede haber cambiado. Si la directiva valida que el proyecto sigue siendo necesario, entonces, si has cumplido con todo lo de la fase 1, te dicen, bien, muéstrame tu planificación de la fase 2. O sea, para ellos, para los ingleses es preferible perder un pedazo del presupuesto Que perder a el no proyecto. perderlo Claro. hasta que digas, he llegado, pero no era lo que quería. O pero ya no es lo que quería. O ya no lo que quería y Claro. perdí todo el presupuesto. Claro. Y mejor me doy cuenta en la primera fase, claro, ya gasté 1000, ¿no? De 10.000, Mejor 1000 pero que ya 10.000. 1000 que 10.000, Claro, ¿no es así? Claro, entonces... Es otro enfoque, pues. Lógico, entonces el éxito de la metodología se centra en eso, en poder liberar cuanto antes y que la empresa no pierda plata, ¿no? Por eso se llama pues, proyectos en entornos controlados, ¿no? O sea, De las siglas, tal cual, obviamente. Claro, que no, viene de la no, sigla de Prince, claro, pues, ¿no? no es que sirva para entornos que están en control, porque eso no vas a encontrarlo jamás. Lo que es una metodología para implementar control sobre cualquier tipo de proyecto. Entonces, en proyectos donde la incertidumbre es alta, ¿no? Donde las desviaciones son muy potentes, donde el mercado cambia cada rato, donde hay cambio electoral, donde sube y baja el dólar, donde vivimos pegados a un... Las variables exógenas, a pues, un que van mineral, a cambiando. una cosa, a la otra, o Norteamérica declara la guerra en un país del Medio Oriente y al final nos termina afectando por el petróleo. O sea, donde puede ocurrir cualquier cosa de estas, lo más lógico es que trabajemos pues, con un método, digamos, que nos permita la iteración permanente, ¿no? Porque al final, por ejemplo, mientras que en PMBOK nosotros, como jefe de proyecto, somos la máxima autoridad del proyecto, en Prince 2 el jefe de proyecto solamente es un encargado. Y eso, por ejemplo, nos libera de ese problema que comentaba Carlos. Porque mientras que el jefe de proyecto es el responsable de lo que ocurra en el proyecto, en PMBOK, en Prince 2 el jefe de proyecto solamente es responsable de lo que ocurra durante las etapas de cada fase. Claro, pero como PMBOK, PMOK es una guía, Sí, claro. tú puedes adaptar buenas prácticas de otras guías. Totalmente. Y lo que, ¿no? digamos, esa validación que se hace por fases, también yo la puedo adoptar en el tema de Claro, por PMOK, supuesto. ¿no? Pero no se hace. Lo puedo adoptar. No, es que va a depender obviamente que la persona conozca obviamente también Exacto. cómo funcionan, ¿no? Otras es. metodologías, cómo funcionan en otros lados del mundo y diga, oye, total, PMOK no es una metodología, no me obliga. Claro, la metodología sería simplemente OPM3, es por la, ejemplo. claro, la que yo, cómo yo implemento, ahí se convierte en metodología, ¿no? Ahora, el tema de ejecución, ¿no? Es una parte interesante tomando el tema de habilidades blandas que me habían hecho un par de preguntas, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿dónde realmente nos damos cuenta que realmente el director de proyectos tiene estas habilidades interpersonales que necesita para el proyecto y en el cual en el papel supuestamente al comienzo están? O sea, las referencias, ¿no? Cuando te presentan, oye, acá tenemos, ¿no? A Carlos, ¿no? Un director de proyectos conocido, y Juanma, mira, necesita, ¿no? un proyecto y yo... obviamente lo he visto a Carlos y he visto que ha manejado otros proyectos, ha gestionado muy bien. Y entonces hay una referencia, hay un papel, obviamente que diga, pues, tiene sus credenciales y entonces bacán, ¿no? Y entonces empieza pues la parte de la preinversión, empieza el tema del caso del negocio, él entra obviamente a validar el charter, ¿no?
Y acuérdate que en la parte de la planificación las habilidades son más analíticas, porque ahí necesitas un planner, un analista de costos, un analista de riesgos, alguien de calidad, alguien que te esté ayudando, alguien en programación en el tema de actividades, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿dónde me doy cuenta que efectivamente lo que decía en el papel, que él decía, tiene altos niveles de competencia, es muy competitivo, Empático. ¿no? Es muy empático, es líder nato, Eso es. líder innato, ¿no? Es amigo de Nelson Mandela, ¿no? O sea, todo eso, realmente todo eso, ¿dónde se ve? Donde las papas queman. Pues. Es en la ejecución. Sí, es verdad. Y entonces cuando hablamos de que el director, acuérdate que, no sé si realmente también lo haga Prince u otros, PMOK habla de mucho tipo de liderazgo. Liderazgo democrático, líder transformador, líder transaccional, líder que genere consenso. Hay como una lista de 10 tipos de liderazgo que maneja. Y entonces una pregunta es, ¿cuál es ese mejor? Y la pregunta es que todas son buenas, porque eso va a depender de muchas cosas, de tu estilo, de tu personalidad, de tu temperamento, e inclusive PMOK te dice, no descarta al líder autocrático. Claro. Entonces uno dice, ¿qué? ¿Líder autocrático? Pues suena mal, pues, porque es lo contrario de democrático. Sí, pero PMOK te dice, tú debes generar que tus equipos, darle la oportunidad que generes consenso y que muchas veces tus equipos tomen decisión. Estamos hablando de decisiones técnicas. En ejecución, tú sabes que el equipo es el que hace el avance Claro. físico. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Tú le das un tiempo, los equipos se ponen de acuerdo y te dicen, ya, nosotros vamos a tomar la decisión y danos hasta mañana. Vienes mañana, les preguntas qué decisión ha tomado. No, recién todavía lo estamos pensando. Bueno, y mañana... Y mañana no. Y en la tarde quieren que puedan tener la respuesta hasta la mañana, ¿no? Ya, vengo en la tarde, no. ¿Sabes qué? El otro equipo no quiere el camino A y nosotros queremos el B y estamos entre A y B. Bueno, señores, ya les dejé un día, ya les dejé la mañana, me voy a volver autocrático. Así que yo tengo que elegir si es A o B, o inclusive no es A o B, porque ya analicé bien, es C. Y claro, y los equipos van a pitear, van a decir, oye, pero si tú nos has dicho que nosotros vamos a tomar... Sí, pues, pero dentro de un tiempo, porque a mí me van a cortar la cabeza. Claro. Y a usted también después. Entonces, el tipo de liderazgo, como por ejemplo autocrático, de vez en cuando, en ciertos momentos, levantar la voz de vez en cuando, a veces es bueno. No siempre.